Con la entrada de los franceses en España como aliados en 1807 para entrar en Portugal, pues se va a agudizar, digamos, el problema del trasiego de obras de arte y la llegada, pero se va a aumentar el número de marchantes que de alguna manera comienzan a pensar que el comercio está libre y que va a haber muchas más posibilidades de intercambio, ¿no? Por tanto, la Academia vuelve a recordar la necesidad de renovar las medidas del 79 y de octubre de 1801 en un intento, por tanto, de frenar esto. No voy a entrar en otros temas porque también hay todo un expediente en la Academia dedicado a la intervención y las actividades del marchante francés Jean-Baptiste Lebrun, que realmente saben que viene a comprar y que, bueno, pues lo que compra luego se conoce perfectamente, puesto que lo va vendiendo y pasa a formar parte de otras colecciones, ¿no? Estos son el tema de Lebrun, que, bueno. Por tanto, si habían existido hasta ese momento problemas para que la Academia pudiera controlar el comercio artístico, la guerra realmente va a romper toda tónica importante en ese sentido, pero sí va a establecer un nuevo procedimiento, porque el 6 de junio de 1808 un decreto de Napoleón proclama a su hermano rey de España con el nombre de José Napoleón I, aunque realmente va a pasar la historia con el nombre de rey intruso, ¿no? Era un hombre culto, un hombre que había estado antes en Nápoles y Sicilia, que había ocupado su trono y que allí había tratado de fundar un museo también con los bienes enajenados a las órdenes religiosas. El tema de Nápoles realmente es importante porque se va a consolidar y materializar con lo que ahora conocemos con el Museo de Capodimonte, que tiene no solamente las colecciones de los farnesios de Parma, sino también las obras salidas de las excavaciones de Pompeya y de Herculano, que Carlos III, luego Carlos III de España, había financiado. José actuó en Nápoles como va a actuar en España, con un programa cultural realmente importante que va a consistir en la formación de un museo público que se formaría con las colecciones de las órdenes religiosas desamortizadas. Va a suprimir las órdenes regulares en España, por tanto, pues va, digamos, a introducir una nueva manera de actuar sobre esos bienes, ¿no? Pero él también se va a reservar lo que es la colección real, digamos, para su disfrute, porque hay que pensar que hasta que prácticamente no se nacionalizan los bienes de la corona, son privativos del soberano. Es decir, que eso es un tema a tener en cuenta. Pero esos momentos realmente de descontrol, de absoluto descontrol que se va a producir en el país, con militares que se van fabricando botines, son botines de guerra, no se nos olviden, y que van a terminar convirtiéndose en los difusores mayores del arte español, ¿no? Y de otros artes, ¿no? Que de alguna manera van a cambiar de manos, con lo cual se va a introducir un nuevo concepto en el coleccionismo. O sea, el botín de guerra sí sirve para crear nuevas colecciones. Por tanto, eso es un periodo cuanto menos interesante. Hay otras nuevas propuestas, como de crear monumentos o museos para los monumentos antiguos, con las ruinas, los enterramientos, un modelo también francés, el Museo de los Monumentos Franceses, que creó Lenoir en 1795. Todos esos proyectos siguen en marcha. Por tanto, cuando se producen situaciones realmente terribles, con cada uno, digamos, cobrándose las recompensas o como queramos, pues surgió la necesidad de renovar todas estas prohibiciones de exportación que ya se habían dado en el siglo XVIII. Eso no impidió que, bueno, pues salieran obras realmente importantes, como esta, por ejemplo, de Sebastiano del Piombo, que pertenecía al Escorial y que ha terminado en el Hermitage de San Petersburgo. Y esta que, bueno, desgraciadamente también salió en un primer momento incautada a los nobles desafectos,
a los que Napoleón incauta sus bienes porque no son fieles al nuevo sistema y que de alguna manera luego aparecen. Pero bueno, eso es otro tema. Y vamos a ver. Bueno, cuando regresa... no sé. Cuando regresa Fernando VII, como saben, las aguas vuelven a su cauce, los religiosos conservan o es devueltas las propiedades de las que habían sido enajenados y el rey, sin embargo, hace algo que puede resultar chocante, como es ofrecer su propia colección para formar un museo. No va a ser un museo público, va a ser un museo real. No nos equivoquemos, ¿no? Hasta bastante después no va a ser. Pero también existen problemas porque les puedo asegurar que hasta 1820, más o menos, el monasterio del Escorial no va a tener todas las colecciones que les han sido requisadas. O sea que fue una tarea larga y prolija, en los cuales la Academia tiene también un papel importante porque cobra un alquiler, no solamente por haber sido depositaria de esas obras, sino también por las labores de restauración que supuestamente ha llevado a cabo, ¿no? Eso trae muchos problemas y expedientes en un sentido o en otro. Pero la situación de la exportación sigue siendo la misma y el 20 de octubre de 1818 se renueva la prohibición de exportar cuadros de maestros antiguos. Pero vuelve a surgir toda esta diversidad de tendencias. La Academia sigue diciendo que no se tienen en cuenta estos medios y que, evidentemente, no se puede seguir trabajando del mismo sentido. Por tanto, tenemos ya el Museo Real, creado por Fernando VII, que abre sus puertas el 19 de noviembre de 1819. Y hay que pensar que es propiedad del monarca. Él es el que va a librar caudales para que pueda, de alguna manera, funcionar y se inaugure, ¿no? Tal como lo conocemos, ¿no? Pero no va a ser hasta 1865 cuando el museo se vincule a la corona y deje de ser, por tanto, propiedad personal del monarca. En este caso sería de Isabel II, ¿no? El destronamiento de la soberana en el año 69 va a suponer la nacionalización de los fondos del Museo del Prado, que van a así quedar vinculados o desvinculados del patrimonio real. Todas estas medidas ensayadas, con respecto a los religiosos me estoy refiriendo, por eso hablaba de desamortización en primer momento, van a tener su culminación con todo el aparato legislativo puesto en marcha con Juan Albert Mendizábal entre 1835 y 37, con lo que se van a retomar todas esas ideas, ¿no? Y con ello se van a nacionalizar los cuantiosos bienes del clero y se va a utilizar su patrimonio artístico para la instrucción, difusión y disfrute de los ciudadanos. Esto creo que es el final del trayecto de una forma de actuar, ¿no? Y se va a crear un museo público, el Museo de la Trinidad, que luego se fundirá tiempo después con el Prado y yo creo que muchos problemas surgieron de esas medidas desamortizadoras muy semejantes a las que habían acontecido en el siglo XVIII, pero yo diría que con muchas menos cortapisas, ¿no? Porque los que gestionaban, que sí eran funcionarios, realmente no fueron lo cuidadosos que debían haber sido con esa custodia y conservación de los bienes que tenían a su cargo, y que no se pudo solucionar ni siquiera con medidas como una Real Cédula de 28 de abril de 1837 que renovaba la prohibición de sacar obras de arte del país sin el correspondiente permiso de las Academias de Bellas Artes. La situación sigue siendo la misma, las comisiones de monumentos catalogaron, inventariaron y declararon bienes importantes. Lo que interesa saber y resumir es ese procedimiento que de alguna manera va a nacionalizar esos bienes y la forma de gestionar todos estos bienes. Siempre con la Academia en un segundo término, porque ya no va a ser la que tenga el poder de intervenir. Muy bien, gracias.
Gracias a los 12añistas por haber invitado a una godoyista. Es un honor estar aquí y agradezco particularmente al profesor Ramos Santana por toda su labor de organización, por todos los correos electrónicos. Después de esta ponencia magistral de la profesora Antigüedad, que nos ha dado una visión bastante global, ha saltado siglos, yo les voy a presentar algo mucho más concentrado, o sea, un ejemplo de este tipo de problemática, pero muy concreta. Y lo he pensado esta vez como el museo godoyano. Yo he trabajado con la colección de Godoy durante muchísimos años, pero esta es la primera vez que abordo el problema desde este punto de vista de museo. El museo godoyano, una oportunidad perdida. Para cuando el descontento de todos los estamentos de la sociedad española con el reinado, entre comillas, de Godoy, alcanzó su punto de no retorno el 17 de marzo de 1808 en Aranjuez, el favorito real se las había arreglado para amasar una impresionante colección de pinturas, cifrada en unas 1.100 cuadros. Godoy había adquirido estas obras principalmente de las escuelas española, italiana y flamenca, y fechadas entre los siglos XIV y comienzos del XIX, en menos de 20 años, y en primer lugar dentro de la propia España, o sea, cuadros que ya estaban en suelo español alrededor de 1800. La agresividad con que Godoy llevaba a cabo sus actividades de coleccionista era notoria, y la espléndida galería de cuadros a que dieron lugar era bien conocida de españoles y extranjeros por igual. De hecho, su colección era mucho mejor conocida que cualquier otra de las existentes en España en la época, debido a las audiencias semanales que el favorito concedía en una sucesión de salas de recepción interconectadas, abiertas a un público amplio, aunque privilegiado, en su moderno palacio madrileño, colindante con el convento de Doña María de Aragón. Allí, todos los miércoles, más de 500 personas, presuntos admiradores, abarrotaban esas galerías para rendir homenaje a la persona más poderosa en el reino después del rey. Este es el Palacio Madrileño de Godoy. Existe todavía. Es ahora el Centro de Estudios Constitucionales. Godoy jamás llegó a habitar el Palacio de Buenavista. Por favor, historiadores del arte, dejan de decir que Godoy habitó el Palacio de Buenavista. No llegó a habitarlo. Estaba en arreglos, en obras, cuando aconteció el motín de Aranjuez. Este es el Palacio Madrileño de Godoy. Está en la Plaza de la Marina Española. Esta es la escalera magnífica imperial que mandó construir Godoy y existe todavía. Colgada en las paredes, esos visitantes ávidos podían ver expuesta una selección de las fabulosas pinturas que el Príncipe de la Paz había reunido bajo un mismo techo, el suyo, por supuesto, aprovechándose de su acceso exclusivo a fuentes de lo más diversas en toda España. Así, gran número de esas pinturas clásicas se habían obtenido en iglesias y conventos de Madrid, Sevilla y Valencia, recurriendo directamente a la coacción. Otras fueron obsequios de aristócratas que habían heredado importantes colecciones históricas y que buscaban conseguir favores a cambio de una generosidad solo aparentemente desinteresada. Ninguna otra colección española de semejante calidad y alcance, ya fuera real, noble, académica o mercantil, había sido nunca antes tan accesible al público, entre comillas,
ni estado abierta a su escrutinio de manera habitual, aunque limitada. Igualmente, convendría recordar que otras colecciones europeas del siglo XVIII que permitían el acceso formal a los visitantes, por lo general reduciéndolo a las clases altas, los expertos, los artistas profesionales y los estudiantes, lo hacían de manera restringida y en horario limitado. O sea que no es como el Museo del Prado, hoy abierto 6 días a la semana de 9 de la mañana a 8 de la tarde. O sea que todos esos museos estaban abiertos un día a la semana, 2 meses al año, cosas de ese tipo. Desde este punto de vista, se puede considerar que la reunión de cuadros llevada a cabo por Godoy constituyó el primer museo público de facto que hubo en el país durante los 4 años que median entre marzo de 1804, cuando las principales obras estructurales y de decoración realizadas en su Palacio de Madrid se acercaban a su fin, y comienzos de marzo de 1808. Inmediatamente después de que Godoy cayera definitivamente del poder, se promulgaron reales órdenes, primero de Carlos IV y después de Fernando VII, por las que se declaraba que tanto los bienes muebles como los inmuebles de Godoy pasaban a ser propiedad de la corona, en un intento urgente de evitar el saqueo y la previsible destrucción de sus valiosas colecciones, que además de pinturas incluían esculturas, estampas, medallas, objetos de historia natural, relojes de sobremesa, platería, porcelanas, tapices, mobiliario neoclásico de gran valor, mapas y libros raros. Si bien la población española respetó inicialmente esos decretos, las fuerzas invasoras francesas no lo hicieron. En consecuencia, entre el día 23 de marzo, fecha en que el ejército francés ocupó la capital dirigida por Joaquín Murat, quien insistió en alojarse en el Palacio de Godoy, o sea, este edificio que estamos mirando, y la primera retirada del enemigo a finales de julio de 1808, ya se había producido la serie inicial de saqueos de bienes muebles de Godoy, incluidas sus pinturas. En tales circunstancias, cuando la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino se hizo con el control de la situación en septiembre de 1808, los españoles avisados de entonces, conscientes de los méritos de esa acumulación única de obras maestras, trataron de conservarla y, entre comillas, patrimonio de la nación, o sea, palabras de 1808, en lo que percibieron que podía ser una, cito, galería de pintura abierta a todos. Los dos contemporáneos que conocían a fondo la colección de Godoy y promovieron sin reserva su conservación intacta, Manuel Napoli, que fue restaurador de pinturas en el Palacio de Buen Retiro de Madrid, y Pedro Ceballos, primer secretario de Estado de Carlos IV de 1800 a 1808, miembro de la Junta Central y además casado desde 1793 con una prima hermana de Godoy, a duras penas llegaron a tiempo a impedir la prevista subasta pública de esas obras. Posteriormente, a raíz de la segunda ocupación francesa de Madrid en diciembre, no pudieron realizar sus propósitos museológicos progresistas, ni tampoco impedir el saqueo, la destrucción y la dispersión irrevocable de la colección a manos del ejército francés y de marchantes extranjeros que se produjeron entre 1808 y 1813. Los elogiables esfuerzos de Napoli y Ceballos quedan demostrados en dos documentos significativos de septiembre de 1808, en los que se ponen admirablemente de manifiesto el tono y las actitudes de la época. Es necesario subrayar que esos informes preceden a los planes para un museo josefino
que son de diciembre de 1809, o un museo fernandino, que son de julio de 1814, o finalmente el Real Museo de Pinturas, el concepto del 1818, inaugurado el 19 de noviembre de 1819. De este modo, esos documentos prueban que el concepto de periodo ilustrado en circulación por toda Europa desde hacía más de un siglo, del museo público con fines educativos y para la exhibición patriótica de la historia cultural de un país, había comenzado a arraigar en España en 1808 o incluso unos años antes. Si bien el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford había sido el precursor absoluto en 1683, en el curso del siglo XVIII se crearon galerías de pinturas basadas en colecciones principescas y a disposición del público interesado, con carácter regular, por ejemplo, en Viena, 1728, el Vaticano, 1734, Florencia, 1743, París, la Galería de Luxemburgo, 1750, Dresde, hacia 1750, Düsseldorf, 1756, Kassel, 1760, Múnich, 1781, Nápoles, Capodimonte, 1785, Berlín, 1790 y París, la creación del Louvre, 1793. Después de la creación del Louvre, se produjo, por supuesto, una proliferación absoluta de nuevos museos durante el primer decenio del siglo XIX en Francia, en Burdeos, Marsella, Lyon, Rouen, Caen, y además en las ciudades extranjeras ocupadas por Napoleón, Venecia, Milán, Ámsterdam. Convendría señalar que en España, en 1776, durante el reinado de Carlos III, Antón Rafael Mengs había propuesto reorganizar las pinturas de las colecciones reales cronológicamente y por escuelas, para colgarlas en una galería dentro del Palacio Real de Madrid, a fin de guiar, cito, el entendimiento del curioso. Este concepto parecería sugerir que había algún tipo de propósito de apertura al público, pero nunca se llevó a la práctica. Un cuarto de siglo más tarde, en 1800, que nos acabe de explicar la profesora de Antigüedad, cuando Mariano Luis de Urquijo era primer secretario de Estado de Carlos IV, otro vago intento de establecer algún tipo de museo utilizando pinturas de las colecciones reales y de diversas colecciones eclesiásticas no solo fue efímero, sino que además sigue estando inadecuadamente documentado. Habida cuenta del fracaso de estos precursores teóricos, la importancia histórica de los informes de 1808 justifica que los citemos aquí en extenso. A mí siempre me impresiona cuando leo estos informes del año 8. A mí me parecen tremendamente avanzados. El 25 de septiembre de 1808, Manuel Napoli dirigió la petición siguiente a Pedro Ceballos, y lo voy a leer con detalle porque me parece muy importante. Por los que no conocen bien a Godoy, este es Manuel Godoy. No, todos ustedes conocen a Manuel Godoy, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver si vuelvo. ¿Prefiere la escalera o Godoy? Yo prefiero la escalera. Bueno, podemos imaginar a la gente subiendo y bajando, primero para ver a Godoy y luego para robar las pinturas. Bueno, Napoli escribe: todo el mundo no ignora la perfección y perfectas originales que encierra en sí la colección de pinturas de don Manuel de Godoy, una de las más completas de España. Y será verdad que esta preciosa colección se desmiembre en unas circunstancias en donde no se sacara de ella ni la 10ª parte de su valor, valor que muy poco podrá sufragar las urgencias del Estado, y en un tiempo en que la nación necesita conservar estos objetos de bellas artes
para la formación de una colección de pinturas que carece y no tiene. Señor, si la nación española pierde estos monumentos tan favorables y que a tan poca costa forme una colección de pinturas que apenas nace, es formidable por los preciosos monumentos de pintura que desde el primer instante de su formación encierra en sí misma, es de esperar que en poco tiempo se iguale con las más renombradas de Europa. Pero si, de lo contrario, esta colección se desmiembra, se permite la extracción de sus pinturas, cuando la nación quiera formar su colección, le costará muchos millones y carecerá de estas preciosidades. Permíteme, Vuestra Excelencia, que concluya mi discurso proponiéndole los medios que en este caso tomaría si me hallase en estado de poder mandar. Primero, que todos los cuadros de la colección pertenecientes a Damuel de Godoy se llevasen a la Casa de Buenavista y se formase un exacto inventario. Segundo, se cree una diputación de 3 profesores de pintura de buena moral, hábiles y expertos y de condiciones para el conocimiento de los autores. Se nombrara un profesor para que reciba todos estos objetos, los conserve y vigile a que no se extraigan los originales, reemplazando copias. Y cuando la nación se hallara más desocupada y fuera de las calamidades presentes, emprenda a colocarla donde más convenga con aquel fasto y grandeza que se hallan en las demás de Europa. Espero que Vuestra Excelencia tome parte en estos mis sentimientos y obre a conseguir y proteger una causa tan justa como interesante a la nación española y tan deseado por todo aficionado a estas artes. Esto es el 25 de septiembre de 1808. Yo lo encuentro todavía muy, muy bello, ¿no? Sobre todo dentro del contexto, ¿no? de las Cortes de Cádiz unos años después. Sin duda, es relevante detenerse en considerar por qué fue Nápoli quien formuló esta propuesta, en vez de que lo hicieran, por ejemplo, los distinguidos primeros pintores de cámara, Mariano Maello, Francisco de Goya, entre numerosos otros colegas suyos de la corte. Con toda probabilidad, la explicación reside en las experiencias que el restaurador Nápoli había acumulado durante su larga permanencia en Italia, entre los 19 y los 44 años, desde comienzos de 1777 hasta finales de 1802, cuando regresó a España. Aunque nacido en Nápoles de padres italianos, Manuel Nápoli fue traído a Madrid de niño cuando su padre, que estaba al servicio de la realeza, siguió a Carlos III de Nápoles a la capital española. Esto hizo que el futuro artista creciera en Madrid, donde estudió en la Academia de San Fernando a partir de 1769, fue nombrado aprendiz de Maella en 1772 y en 1776 fue pensionado por la Academia para estudiar con Mengs en Roma. Los años de formación de Nápoli que Nápoli pasó en Madrid explicarían el genuino sentido de patriotismo español que manifestó en 1808. Por otra parte, sus conocimientos, tanto directos como indirectos, de la creación de galerías de arte públicas en Italia, Alemania, los Países Bajos y Francia, como demuestra claramente la larga memoria que más tarde dirigió a Fernando VII en 1814, habría inspirado esta propuesta de crear un ente similar en Madrid. En efecto, durante 12 años, entre 1788 y 1800, Nápoli estuvo empleado como restaurador de pinturas de la recién creada Galería del Rey de Nápoles en el Palacio de Capodimonte, donde se había instalado una importante colección de 1.700 obras. Allí, en 1799, Nápoli fue testigo de la ocupación de Nápoles por los franceses y el saqueo que esas tropas extranjeras perpetraron en el Museo de Capodimonte.
Posteriormente, Nápoli volvió a Roma, desde donde está documentada su presencia entre noviembre de 1801 y diciembre de 1802. Mientras estuvo de regreso en la Ciudad Eterna, puede haber tenido ocasión de leer el Tratado de Quatremer de Cancy, fechado en 1796, que trata de lo beneficioso que resulta crear galerías de arte nacionales. Por consiguiente, la experiencia práctica de Nápoli, combinada con su acceso a materiales impresos relativos al establecimiento de galerías de pinturas públicas y a los catálogos de esas galerías, de los que por lo general no se disponía en España, pero sí en Italia, le diferencian de otros artistas de Madrid y explica su papel de protagonista durante el año decisivo de 1808. Pedro Ceballos Guerra fue manifiestamente convencido por la propuesta urgente de Nápoli y asumió la responsabilidad de trasladar su recomendación formal al decano del Consejo y Gobernador Supremo de Castilla, Antonio Arias Mon y Velarde, el 28 de septiembre de 1808. Ceballos recopila algunas de las ideas de Nápoli, pero añade algunos de las suyas. Así que, con su permiso, voy a leerles lo de Ceballos también, si tienen paciencia. ¿Lo quieren oír o lo salto? Yo creo que es importante porque, otra vez, nos ayuda a entrar en la mentalidad y el sentido de urgencia que tenían los españoles en septiembre de 1808. Observando yo que así como se está efectuando o va a efectuarse la almoneda de efectos de varios sujetos que, habiéndose ausentado de esta corte, han quedado sujetos a esta medida, es de esperar que suceda lo mismo con los de las casas que habitaba don Manuel de Godoy. He pensado que si en estas ventas públicas se comprenden los cuadros o pinturas, va a suceder, sin que haya vigilancia que baste a remediarlo, que una buena parte de las obras clásicas de los mejores profesores serán extraídos de España. Don Manuel Godoy señaladamente ha reunido una bellísima colección de originales. No será extraño que haya conseguido muchos tomados de nuestros palacios reales, así como ha logrado sacar de los conventos y particulares. Y sería un dolor que la nación quedase privada en todo o en parte de esta riqueza, que una vez perdida no puede recuperarse con facilidad, y que tanto interesa al lustre de las artes en España, desgracia que será inevitable si los cuadros se ponen en venta. Por todas estas consideraciones, pensaba yo que sería ventajoso y muy conveniente recoger todas las pinturas de los sujetos con quienes haya recaído la medida de venta de sus efectos, y muy principalmente las de Manuel Godoy, hacer de ellas un exacto inventario, entresacar todas las originales y selectas, valiéndose para esta operación de los primeros pintores de cámara, don Francisco Goya y don Mariano Maella, con Manuel Nápoli u otros de acreditada honradez y habilidad, y depositan las escogidas en la Real Academia de San Fernando, en el Palacio de Buenavista, o donde parezca mejor que quedan allí en custodia como un patrimonio de la nación, que cuando se restablezca la tranquilidad puede servir de principio de una excelente galería que sea de utilidad nacional para las artes y nuestros artistas, o bien enriquezca los palacios de nuestros reyes. Lleno de esta idea en favor de las artes, he creído que no debía perder un momento en trasladarla al ilustrado celo de usted. Ultima por si haya que mi pensamiento merece aprobación y quiere servirse de disponer su ejecución. El producto de estos objetos pueden dar, me parece, inferior a la importancia de conservar tantas obras maestras que en muchas partes se hallarían en paraje de donde no podrían extraerse si la autoridad de don Manuel Godoy no hubiera sabido vencer todos los obstáculos. O sea, Godoy había sacado pinturas de todos los rincones del país. Arias Mon aceptó inmediatamente la recomendación de Ceballos. El 29 de septiembre dio orden
cito, de detener la venta de aquellas preciosidades dignas de toda atención. El 6 de octubre, la Junta Central promulgó un decreto nacional ordenando la suspensión, cito, de la venta de los efectos de pintura, escultura, grabado y libros del Príncipe de la Paz, pues muchas de las preciosidades que hay podrán servir para algún establecimiento nacional en obsequio de las artes. La última referencia conocida a este plan de 1808 se encuentra en el acta de la Junta Particular de la Academia de San Fernando de fecha de 6 de noviembre de 1808, en la que los académicos acordaron hacerse cargo de la colección de pinturas de Godoy. Menos de un mes más tarde, durante los primeros días de diciembre, las tropas francesas se hicieron una vez más con el control de Madrid y los españoles perdieron el control de esas obras de arte. La situación se prolongó hasta julio de 1813, en que se produjo la retirada definitiva del enemigo. En septiembre, cuando por fin se hizo un inventario de las pinturas del Palacio de Godoy, solo quedaban 381, de un total aproximadamente de 1.100. O sea que las 2/3 partes de la colección, adiós. De este modo, el oportuno intento de salvaguardar aquellas pinturas como, cito, un patrimonio de la nación que puede servir de principio de una excelente galería que sea de utilidad nacional para las artes y nuestros artistas, el primer, entre comillas, digo yo, Museo Nacional o, entre comillas, Museo Nacionalizado español, fracasó miserablemente. Ahora bien, ¿cuáles eran esas obras originales y selectas que Napoli y Ceballos ansiaban conservar? ¿Qué fue lo que tanto les impresionó de la Galería de Pinturas de Godoy? ¿Y cuál habría sido el contenido de ese teórico museo godoyano que se habría instalado supuestamente en el Palacio de Buenavista? Si, tal y como propusiera Mengs en relación con las colecciones reales de 1776, las pinturas de Godoy se hubiesen reorganizado por escuelas, se podría haber configurado una muestra muy completa e instructiva. Godoy poseía cuadros de artistas de al menos 11 escuelas nacionales, pintados entre finales del siglo XIV y principios del XIX, aunque la mayoría databan del siglo XVII. Las escuelas identificadas y el número aproximado de cuadros de cada una se perfila así. Española, 375 cuadros. Italiana, 194. Flamenca, 170. Francesa, 75. Holandesa, 45. Alemana, 20. Rusa, 4. Suiza, 4. Austriaca, 3. Inglesa, 1. Portuguesa, 1. Amén de muchos anónimos cuya escuela Frédéric Guillet no indicó en su catálogo de la colección, fechada el 1 de enero de 1808. Los artistas representados por 10 o más cuadros atribuidos a ellos fueron Ribera, 45, Murillo, 35, Goya, 27, Teniers, 24, Giordano, 16. O sea, esto empieza a sonar como Museo del Prado, ¿no? Rubens, 16, Zurbarán, 12, Tiziano, 11, Vernet, 10. Otros 25 artistas tenían entre 5 y 9 obras cada uno. Bueno, por ejemplo, Bassano, Battoni, Cano, Van Dyck, Guercino, Mengs, Rafael, Snyders, Velázquez, De Vos. En cambio, la mayoría de los pintores presentes en esta colección lo estaban por entre 1 y 5 obras. Por ejemplo, Bellini, Bruegel, Correggio, Durero, Fragonard, Juanes, Orente, Piombo, Reni, Segers, Tiepolo, Veronese. Muchas de estas obras, es posible que hasta 300 eran obras maestras, en tanto que otras pinturas eran pinturas respetables de los seguidores de los maestros designados, y otras más podrían haber sido copias de época o de escuela. En varios casos en los que aún es posible identificar las obras como procedentes de la colección de Godoy, las atribuciones modernas han ido, por ejemplo,
de Rembrandt a Gerard Dou, en el caso de Ana y el ciego Tobías en el National Gallery de Londres hoy, de Antonio Pereda a Francisco de Palacios en el caso del Sueño del Caballero, hoy en la Academia de San Fernando, Madrid, o de Francisco de Goya a Agustín Esteve en el caso de la Reina María Luisa vestida de maja, hoy en el Museo del Prado. En verdad, el ejército invasor francés y los marchantes de arte que le acompañaban se mostraban tan impresionados como los propios españoles por esta acumulación de lienzos y se las arreglaron para exportar la mayor parte de las mejores obras, en particular las pinturas clásicas de los siglos XVI y XVII, que entonces eran sumamente admiradas en Europa. El primer robo documentado de la desprotegida colección de Godoy se produjo en julio de 1808, cuando Morat salió de España llevando en su equipaje la Escuela del Amor de Correggio, hoy National Gallery de Londres. Un agente de arte inglés que actuó en Madrid durante la guerra, George Augustus Wallace, al servicio del marchante escocés William Buchanan, envió por barco a Londres en 1813 la Venus del Espejo de Velázquez, hoy en la National Gallery de Londres, el Martirio de San Esteban de Van Dyck, hoy en Tatton Park, en Inglaterra, la Alegoría de Otoño de Morillo, hoy en la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo, entre otras pinturas procedentes de la colección de Godoy. El conde Edmund de Burgh, ministro danés en Madrid, se llevó la Virgen de la Casa de Alba de Rafael, que en ese momento estaba en la colección de Godoy. O sea, Godoy lo consiguió de la testamentaría de la duquesa, la 13ª duquesa de Alba, la famosa pintada por Goya, pero en el momento de su robo estaba en la colección de Godoy, actualmente en la National Gallery de Washington, ¿no? Esto salió antes de 1814, año en que Burke lo vendió en Londres al banquero holandés Coesvelt. El general francés Horacio Sebastiani obtuvo la pareja de obras de Morillo, Santo Tomás de Villanueva, niño repartiendo su ropa. Claro, Godoy había conseguido esto de Sevilla, lo había robado, si quiere, de Sevilla. Y luego, pues, los franceses lo robaron de la colección de Godoy, ¿no? Una serie de robos. Este cuadro hoy está en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. La pareja, Morillo a Santo Tomás de Villanueva, currando a un remendón tullido, está en la Alta Pinacoteca de Múnich. El hijo pródigo de Teniers, también sacado por Sebastiani, está en Minneapolis, en Estados Unidos hoy. Todos estos enviados a París en 1813. El mariscal Jean de Dieu Nicolas Soult, sacado de España en agosto de 1810, junto con 19 lienzos más, la Santa Inés de Cano. Este cuadro lo están viendo en blanco y negro en el original y en una copia francesa del siglo XIX en color. El cuadro se quemó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Berlín. Estaba en el Museo Kaiser Friedrich en Berlín cuando cayó una bomba y adiós al Cano. Y este San Agustín en éxtasis de Morillo, también sacado por Soult, viene de Sevilla. Godoy lo consiguió de Sevilla, Soult lo consiguió de Godoy, y estuvo durante muchos años en la colección del obispo de Brooklyn, en Nueva York, y salió a subasta hace un par de años y ahora está en una colección privada en el estado de Washington de Estados Unidos. El San Agustín en éxtasis de Morillo. En el caso de otras pinturas que una vez estuvieron en el Palacio de Godoy, muchas se pueden localizar hoy en multitud de museos, iglesias y colecciones privadas, tanto dentro como fuera de España, aunque no siempre está claro quién fue el responsable de su extracción de la colección confiscada a Godoy,
durante la Guerra de la Independencia. O sea que no había nadie en el portal del Palacio de Godoy haciendo un registro de quién llevó qué. Como ejemplo de la escuela italiana del siglo XVI, tenemos San Pedro, Alejandro VI y Jacopo Pesaro de Tiziano, hoy en el Museo de Bellas Artes de Amberes. Del siglo XVII italiano, tenemos San Francisco en éxtasis, sostenido por dos ángeles de Jacopo Palma el Joven, hoy en el Escorial. Jacob bendice los hijos de José de Guercino, hoy en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín. De la Escuela Española del siglo XVII, la lista es muy larga. De Zuberán, la rendición de Sevilla, que está en la colección del Duque de Westminster en Inglaterra. De Morillo, el martirio de San Pedro Arbúez, que está en el Hermitage en San Petersburgo. De Ribera, San Jerónimo escuchando la trompeta del juicio final, también en el Hermitage. A Pablo y Marcias, también de Ribera, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. La adoración de los pastores, también de Ribera, hoy en el Escorial. De Ricci, el zorrero del rey, hoy en la colección de la Duquesa de Alba, en Madrid. De Jerónimo Jacinto Espinosa, este nacimiento de la Virgen, que está en la iglesia de Saint-Michel de Batignolles, en París. Y los cuadros que la acompañaban en la misma serie están en el Escorial, este abrazo de Joaquín y Ana en la Puerta Dorada, en el Escorial, y la presentación de la Virgen en el templo, en el Escorial, o sea, los tres de Espinosa. Y de Juan de Zuberán, este pequeño plato de uvas. Si tengo tiempo para una anécdota, el propietario actual de este cuadro me contó que su bisabuelo lo compró de un anticuario en un pueblo pequeño en los Pirineos hacia 1860. Es un cuadro pequeño, es un cuadro que entra en una mochila, ¿no? En la mochila de un soldado francés. ¿Qué pasó? Pues cruzó los Pirineos, quizás se enfermó y murió, o quizás necesitaba dinero y lo vendió en la retirada de las Fuerzas Armadas francesas, en la retirada de España. Afortunadamente, bueno, lo podemos localizar hoy, está en la colección de un descendiente del pobre soldado francés que lo vendió en la retirada. Pero esto nos da una pequeña idea de cómo los cuadros pueden dispersarse. O sea, los cuadros no tienen piernas, los cuadros no andan por su cuenta, ¿no? Alguien tiene que actuar allí, y en este momento había miles de actuaciones. En 1813, de las 381 pinturas que quedaban en el Palacio Madrileño de Godoy, 100 fueron entregadas a su esposa, María Teresa de Borbón y Vallábriga, ¿no? La famosa condesa de Chinchón. Varias de estas obras, pese a 200 años de subherencias y ventas, son todavía propiedad de sus descendientes, como es el caso del San Sebastián de Ribera, que está en la colección de Enrique Ruspoli en Madrid, que es un bisnieto de Godoy. Las restantes fueron entregadas a la Academia de San Fernando en 1816, donde pese a que 40 de ellas aproximadamente fueron vendidas por la Academia entre 1818 y 1826, el resto forman la base del Museo de la Academia hoy. Tal es el caso de la Alegoría de la Abundancia, pintada por Martín de Vos, Fray Jerónimo Pérez de Zuberán, el Sacrificio de Caliroe de Fragonard. Y hay muy pocas obras de Fragonard en España, hay que recordar eso también. Otras llegaron con el transcurso de los años hasta el Museo del Prado y se cuenta entre las obras más importantes de su colección. Por ejemplo, el Cristo crucificado de Velázquez o las dos majas que fueron encargos de Godoy a Goya, la maja desnuda,
La maja vestida, los dos de la colección de Godoy. En lo que concierne a Goya, el artista contemporáneo favorito del favorito real, está documentado que pintó 8 obras alegóricas de gran tamaño para el Palacio Madrileño de Godoy. 4 eran pinturas circulares, o sea, tondos. Esta es agricultura. 3 de ellas, agricultura, industria y comercio, sobrevivieron y están en el Museo del Prado. Otras 4 eran de forma rectangular, pero solo 2 se sabe que siguen existiendo hoy. La poesía y la verdadera filosofía, el tiempo y la memoria, ambas en el National Museum de Estocolmo. Estas grandes decoraciones desaparecieron del Palacio de Godoy entre 1808 y 1813 y no reaparecieron hasta 1834, cuando fueron adquiridas de una colección privada de Madrid por el cónsul general de Rusia, Alexander Kessler, que se las envió a Nicolás I, o sea, el zar, en San Petersburgo. En una carta de acompañamiento de las pinturas, Kessler escribió al zar, y cito, «Son de Goya, han pertenecido al príncipe de la paz, el Parnaso y el tiempo y la verdad escribiendo la historia». Este es el cuadro que yo llamo la verdadera filosofía, el tiempo y la memoria. Siento tener que decir esto en Cádiz, donde se ha interpretado este cuadro desde 1979 como una alegoría de la Constitución de Cádiz. Lo siento mucho, pero no es. O sea, la figura principal de la mujer vestida de blanco con un libro en la mano derecha y una especie de batón en la mano izquierda pertenece a la representación iconográfica de la filosofía. Para mí no simplemente es la filosofía, sino la verdadera filosofía que para Godoy y sus contemporáneos sería la filosofía del siglo XVIII, o sea, la filosofía de la Ilustración. Por eso yo la llamo la verdadera filosofía. El tiempo, que es el padre tiempo con las alas y el reloj de arena, y luego la memoria. La figura sentada en primer término también puede ser la historia, pero en Ripa la memoria siempre va vestido de verde y esta señora tiene una especie de trapo verde. Entonces eso ha sido mi interpretación. Si lo quieren leer, está publicado en 2002 en un tomo dedicado a Goya, publicado por los amigos del Museo del Prado. ¿Qué más? Los otros 2 lienzos del conjunto, quizás alegorías de la música y la pintura, jamás han reaparecido, o sea que había 4. Y lo más probable es que resultarán irreparablemente dañadas ya en 1834. Al contrario que Godoy, Nicolás I no apreció esas pinturas de Goya, de manera que en 1835 se las devolvió a Kessler, que residía en Cádiz. De modo que estos cuadros llegaron a Cádiz vía San Petersburgo, y no desde el taller madrileño de Goya en vida del artista, lo que echa por tierra la teoría publicada por primera vez en 1979 por Eleanor Sayre, una americana que trabajó muchos años en el Museo de Bellas Artes de Boston, y según la cual uno de ellos se interpretaba como una alegoría de la Constitución de Cádiz de 1812. Este es uno de los riesgos que se corren cuando obras de arte son descontextualizadas y arrancadas de su emplazamiento original. O sea, si estos cuadros se hubieran quedado en el Palacio Madrileño de Godoy, posteriormente, o sea, casi 2 siglos después, no hubiera habido problema de su interpretación, porque hubieran estado en el Palacio de Godoy y no flotando por el mundo. Literalmente, centenares de las pinturas reunidas por Godoy, casi todas ellas creadas en España o presentes en suelo español durante siglos, se perdieron de forma permanente para el patrimonio histórico-artístico español, ya fuera por la vía de la destrucción
o de la exportación en breve número de años que medía entre julio de 1808 y julio de 1813. Dada la excelencia de tantas de esas obras, se entiende fácilmente que Napoli, Ceballos y Arias Mon realizaron un esfuerzo concertado, desafortunadamente fallido, para salvarlas en beneficio de la nación. De ese modo, el primer proyecto de museo en España, razonablemente bien documentado, el Museo Godoyano, si bien fue extremadamente breve debido a las circunstancias dramáticas del periodo de guerra, precedió, de hecho, a los proyectos igualmente efímeros del Museo Josefino y del Museo Fernandino. Muchas gracias por su paciencia. He corrido un poco. Gracias. Muchas gracias. Lo que están viendo es el cuadro de la verdadera filosofía hacia 1900 en Sitges, porque el magnate de los automóviles Deering de Detroit se construyó un palacete en Sitges, una casita de verano, y había comprado la poesía y la verdadera filosofía. Y así es como estaba colgado en el Palacio de Sitges. Creo que es una foto muy poco conocida. Un amigo me lo regaló hace poco, ¿no? Es increíble, ¿no? Y lo imagino un poquito así en el Palacio de Godoy de Madrid. Pues, ya está. Bien, aunque sea muy brevemente, apenas 5 minutos, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, pues tiene el momento adecuado para hacerlo. Bueno, pues entonces damos las gracias a los ponentes y a ustedes por la asistencia. Son a las 11 de mayo, que es a las 11.